casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la ciudad de Cúcuta, la capital del departamento del norte de Santander. Quiero darle la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país y llevando el mensaje incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad, evitar las aglomeraciones. También quisiera empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance sobre los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Colombia llega de manera acumulada en esta pandemia a 13.616.060 pruebas adelantadas y se han registrado 2.602.719 casos acumulados. Y también muy importante destacar que Colombia llega a 2.432.061 recuperados. Hoy fueron 12.796 para un porcentaje de recuperación del 93.4%. También quisiera destacar que con el corte del día de ayer, Colombia llega a 3.350.226 vacunas aplicadas y ya tenemos 1.009.672 vacunas entregadas completamente, es decir, segundas dosis entregadas. Desde el punto de vista de casos activos, Colombia registra 94.583. Hemos tenido un aumento también en los últimos días y quisiera destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en casa, el 0.4% en algún rango de hospitalización y el 0.1% ha estado en unidad de cuidado intensivo. También quisiera destacar que el día de hoy se adelantaron en todo el territorio nacional 89.160 pruebas y se registraron 16.918 casos positivos para una positividad del 19%, donde el 73.6% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. Quisiera también destacar que se han registrado hoy 380 fallecimientos por COVID-19. Le expresamos nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos y quisiera también destacar que el 75.2% de estos incidentes fatales estuvieron concentrados en 5 municipios de nuestro país. También el balance de la situación internacional, el mundo registra de manera acumulada 138.658.491 casos a lo largo de la pandemia. Los casos activos son 21.497.512. Tenemos 78.980.868 recuperados y los fallecidos en el mundo son 2.978.601. También empezamos nuestro espacio de prevención y acción con un testimonio de recuperación. Hoy el turno es para Alexander Bautista. Él nos cuenta cómo enfrentó esta enfermedad, cómo salió adelante y qué mensaje, qué consejo le deja a la familia colombiana. Alexander Bautista Rojas, 29 años, ingeniero industrial, recuperado de COVID-19. Se contagió en una reunión familiar. Me contagié en mi casa junto con mis padres y mi hermana. Bueno, somos 20 personas en la casa, todos nos contagiamos. Los síntomas que presentó fueron fuertes. Yo sentí pues un dolor en los pies, sobre todo pues en donde están los gemelos, sentí un dolor tremendo en los pies, esos fueron mis síntomas y un cansancio y pues agotamiento físico tenaz. Alexander hace un llamado a la responsabilidad. El mensaje que yo le doy a la ciudadanía pues es que se cuiden, que de verdad tomen precauciones, que utilicen el tapabocas, que haya un distanciamiento social, que el aforo de las personas en los lugares públicos de verdad se cumpla. Es muy importante que esto se cumpla, ya que
como yo sufrí, sé que ustedes no van a querer ver sufrir a sus familiares, a sus abuelos, a sus papás. Es muy bueno protegerse y por la salud y para todos. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Ahí vemos ese testimonial de recuperación. Y también hablemos de vacunación. Hoy estuvimos aquí en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Gramalote, inaugurando el nuevo hospital San Vicente de Paúl. Un hospital que va a atender a más de 7 municipios y que representa también un triunfo en términos de salud pública. Este hospital fue construido con recursos del Fondo de Adaptación y tuvimos también un gran apoyo de la Contraloría General de la Nación para hacerle seguimiento estricto a la ejecución de esta importante obra. Y curiosamente, hoy también se habilitaba con la inauguración todo el servicio de vacunación en ese hospital. Y hoy tuvimos un testimonio, el de doña Ana Isabel de Ibarra. Ella fue la primera vacunada de Gramalote, recibió su segunda dosis y esta mujer de 84 años nos cuenta la alegría de recibir su vacuna y también la invitación a toda la familia colombiana de seguir adelante con este plan de vacunación masiva, segura y gratuita. Pues yo me siento feliz porque me han dicho que la vacuna me queda muy bien. Yo como, bebo, trabajo y todo bien. Me siento feliz por recibir mi nueva dosis de la vacuna. Invito a toda Colombia de que se vacune. Yo lo que quiero primeramente es ir a abrazar a mis hijos. Todo salió bien. Es importante ver el agrado de las personas cuando reciben su biológico, su vacuna, porque saben que gracias a esto no van a caer en una situación crítica a causa de la COVID-19. Veíamos ese testimonio también de vacunación. Y aquí en el departamento de Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, también vemos cómo el PAEF ha llegado para proteger a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, subsidiando 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de los trabajadores de aquellas empresas que vieron afectada su facturación, un 20% o más con ocasión a la pandemia. Hoy el turno es para una empresa emblemática de esta región, Musi, una empresa que se ha distinguido en el sector del calzado y que emplea a muchas mujeres cabeza de familia. Gracias al PAEF, en medio de la pandemia, Musi ha podido proteger más de 260 empleos y contribuir a la reactivación de nuestro país. Nosotros tuvimos que cerrar todas nuestras tiendas el 19 de marzo de 2020 y estuvimos cerrados durante 2 meses y medio. Ya a partir del 1 de junio empezamos a abrir algunas tiendas en algunas ciudades y tuvimos un impacto muy fuerte en ventas pues por los cierres de esos 2 meses. En Musi nos enteramos del beneficio del PAEF por medio de los decretos que sacaba el Gobierno Nacional con respecto a las medidas que se estaban tomando para mitigar el impacto que tenía el cierre de la economía. En Musi se vieron beneficiadas 260 personas del PAEF y el perfil de estas personas de esas 260 personas, el 60% son mujeres, de esas el 30% son madres cabezas de hogar. Son personas jóvenes que pues con el talento en las actividades que realizan sostienen sus familias. Estos apoyos del Gobierno Nacional nos han permitido sostener los empleos en una industria que se ha visto muy afectada, que es el sector moda, y esperamos que continúen esos alivios para poder retomar la dinámica que tenía la industria antes de la pandemia.
Ahí veíamos también ese testimonio, cómo el PAEF llega a todas las regiones de Colombia y cómo ha protegido empleo y la necesidad de mantener esta herramienta de protección del empleo durante un tiempo mayor en el año 2021. También está con nosotros desde la ciudad de Bogotá el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Tenemos dos temas muy importantes para tratar y uno de ellos tiene que ver con el comportamiento en los últimos días, en lo que se llama o se puede conseguir como un tercer pico en varias ciudades, el comportamiento que ha tenido la enfermedad con personal de primera línea del sector de la salud y también con mayores de 80 años, donde ya los análisis que viene haciendo el ministerio muestran los efectos de la vacunación para reducir el ataque letal de esta enfermedad. Y también vamos a hablar de la situación en varias ciudades del país, cómo está el comportamiento de la pandemia y las medidas preventivas. Viceministro Moscoso, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor presidente, compañeros colombianos. Efectivamente, señor presidente, hemos venido observando en las últimas semanas una reducción importante del número de casos y fallecimientos en el talento humano y salud. Esta es una noticia esperanzadora, es una noticia muy importante. Tenemos unas hipótesis, la ampliación de la cobertura del programa de vacunación que tenemos en este momento para el talento humano puede ser una explicación de ese descenso. Por eso estamos trabajando con el Ministerio en hacer estudios muy robustos que permitan definir esta información. Para el total de talento humano en salud, 801.776 personas hoy registradas. Hemos aplicado 708.350 vacunas, lo que corresponde a una cobertura del 88%. Es una cobertura muy importante y seguimos vacunando personal de talento humano de primera y segunda línea. Pero somos conscientes que algunos profesionales no se inscribieron en forma oportuna y por eso se abrió la plataforma PISI desde este viernes al próximo viernes por única vez para que los profesionales puedan inscribirse y tengamos coberturas importantes y sigamos protegiendo este grupo tan importante que nos protege y nos cuida a todos. Igualmente venimos trabajando sobre la población de 80 y más años, donde hemos visto una reducción que igualmente será sujeto de los estudios porque ya hemos alcanzado coberturas importantes, la vacunación de personas de 80 y más años, de 1.122.222 personas que se encuentran en este rango de edad registrada, hemos vacunado 896.839 para un total del 80%. Es una cobertura muy importante, cobertura que seguimos trabajando y estas reducciones alientan a que las personas de este grupo de edad y todos los grupos de edad que estén abiertos a que se sigan vacunando. La vacunación protege la vida y protege la salud. Por todo eso, para tener estudios robustos, estamos trabajando con el Ministerio en la elaboración de unos estudios utilizando metodologías como las que siguen Chile y Brasil, con lo que rápidamente vamos a tener información consolidada que le va a servir para medir la efectividad de las vacunas en cada uno de los grupos poblacionales, presidente. Yo quisiera, presidente, aprovechar para que habláramos un momento de Gramalote, y para esto yo quisiera que pudiéramos proyectar el video de la entrega de Gramalote el día de hoy, presidente. El Hospital San Vicente de Paúl en Gramalote, norte de Santander, contó con una inversión de 9.954 millones, así como dotación de equipos médicos contratada y entregada por valor de 1.516 millones. Actualmente el servicio de salud se presta en una infraestructura provisional, por lo cual la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria aumenta la capacidad instalada y mejora la oportunidad de atención de la población. Pasa de cerca de 500 metros cuadrados a más de 2.100 metros cuadrados. Se realizará entonces una ampliación de servicios médicos, urgencias, imágenes diagnósticas y sala de partos, las cuales actualmente no hacen parte de los servicios habilitados en la S Hospital de Gramalote. El Fondo de Adaptación entregará una infraestructura que cumple con la norma de habilitación vigente para un hospital nivel 1. El San Vicente de Paúl de Gramalote cuenta con servicios de urgencias, consulta externa, promoción y prevención, odontología, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, gineco-obstetricia, sala de partos, ortopedia, anestesia, esterilización, farmacia, depósito de cadáveres, servicios generales, área administrativa, que benefician a más de 5.779 habitantes. Ahí veíamos, viceministro Moscoso, ese lindo testimonio. Estábamos inaugurando ese hospital
que se llama San Vicente de Paúl en el municipio de Gramalote y donde también, como nos decían los habitantes, ya con este tipo de facilidades que tienen también para la atención de neonatales y para partos, nuevamente volverán a nacer niños en ese municipio. Además, se han ampliado la capacidad para practicar pruebas y también aplicación de vacunas y se convierte en un hospital regional. Así que esta es una intervención que se ha hecho por parte del Gobierno Nacional a través del Fondo de Adaptación que lleva infraestructura para los municipios que más lo necesitan en nuestro país. Y viceministro Moscoso, hablemos de las medidas restrictivas que empiezan a configurarse a partir de mañana en varias ciudades del país para detener velocidad de contagio del virus y algunas de las recomendaciones para esta jornada. Gracias, presidente. Tenemos un mensaje adicional muy importante. Hemos encontrado que en esta pandemia hemos suministrado tanques de oxígeno y concentradores a muchas personas que ya han pasado su proceso agudo de la pandemia. Los estamos invitando que por favor nos regresen estos elementos que son muy importantes para las personas que hoy lo necesitan. Sobre las medidas de autocuidado, presidente, en el comité asesor de esta semana se revisó con los entes territoriales y se tomaron algunas medidas para promover o para mitigar, disminuir la cantidad de contagios que se están presentando. Estas medidas pretenden disminuir la movilidad y el contacto de las personas y reducir al máximo todas las interacciones sociales. Tenemos la ciudad de Bogotá, donde el día de hoy empieza con una limitación de movilidad hasta el lunes a las 4 de la mañana. La alcaldesa habíamos hablado de habilitar las ciclovías, pero por las interacciones que se producen de entre las mismas se prefirió suspender por este domingo, pero dejar una hora para que las personas puedan hacer ejercicio. Recordar que las medidas se extienden hasta el día lunes en las horas de la noche, las medidas de pico y cédula y restricciones. En la ciudad de Medellín igualmente venimos con unas medidas desde el día de hoy hasta el día lunes en la mañana. Medellín estamos muy preocupados por la ocupación de camas de cuidado intensivo, pero la única forma de reducir es con el compromiso ciudadano y el trabajo de todos. Igualmente tenemos medidas en este momento, presidente, en Barranquilla, Santa Marta y Manizales, medidas que inician mañana en las horas de la noche y van hasta el día lunes en las horas de la mañana con el mismo objetivo. Recomendaciones generales que debemos tener en práctica todos los ciudadanos. Estamos viendo que estas medidas que toman las autoridades locales, regionales y nacionales tienen un impacto positivo, pero ese impacto es solamente uno en comparado del 10, que es el impacto que logran las medidas individuales de cada uno de los ciudadanos. Entonces, invitarlo a las personas se queden en la casa en la medida de lo posible, invitarlos al teletrabajo, a mantenerse en estados ventilados, en evitar aglomeraciones, evitar reuniones, evitar actos que generen este tipo de eventos. Debemos cuidarnos y protegernos y las medidas de todos los días, las medidas del uso del tapaboca, el distanciamiento social, el lavado de manos, continuar con el esquema de vacunación y las protecciones de los grupos de riesgo. Presidente, está en nuestras manos disminuir este pico y que las consecuencias del mismo sean menos impactantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministro Moscoso. Y también tenemos preguntas que nos han llegado a la ciudadanía relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación. Veamos la primera pregunta del día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es David Daza. Si me da COVID después de la primera dosis, ¿este me hará más suave? Y en ese caso, ¿se me aplicaría la segunda dosis? Muy buena pregunta, David. No necesariamente daría más débil. Obviamente se está mejorando la capacidad de reacción del cuerpo. Y lo que han dicho las autoridades de salud es si alguien adquiere el virus entre la primera y segunda dosis, por supuesto lo que toca es hacer una reprogramación para la segunda dosis con un espacio de tiempo un poco más amplio. Me gustaría, viceministro Moscoso, que desde el punto de vista médico también diéramos esa especificidad sobre el tiempo ideal. Si una persona adquiere el COVID-19 entre la primera y segunda dosis, ¿cuándo debería esperar para la segunda dosis?
Señor presidente, como usted lo comenta, las personas en el momento de la vacunación pueden estar adelantando la enfermedad. En ese caso, la enfermedad tendrá su curso natural. La recomendación de vacunar a las personas que han presentado la enfermedad está en el día 91, después del diagnóstico positivo o del inicio de síntomas en el caso de las personas sintomáticas. Entonces, estas personas deben esperar para realizar el proceso de vacunación. Muchísimas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Delgado y mi pregunta es ¿cuántos picos de COVID-19 tendrá Colombia? Buena pregunta, Juan Sebastián, y yo creo que aquí hay que aplicar lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo tiene que avanzar hacia una vacunación de toda la población, obviamente con sus respectivas segundas dosis, o si es de una única dosis, pero tiene que transitar hacia esa inmunidad colectiva con los porcentajes recomendados. Obviamente también se evalúan nuevos sectores de la población que potencialmente puedan ser vacunados. Pero sobre eso entonces la respuesta es, mientras se adelanta esa vacunación en cada uno de los países para llegar al óptimo que nos dé inmunidad colectiva, pues vamos a seguir viendo picos de la pandemia. En el caso de Colombia se está hablando ya de un tercer pico en varias ciudades. Veíamos lo que pasaba en algunos países de América Latina en las últimas semanas con crecimientos exponenciales. En Europa, Estados Unidos, por ejemplo, ya está hablando de un cuarto pico. Entonces tenemos que hacernos a la idea de que habrá tercero, cuarto, quinto, no sabemos cuántos más, pero sí en la medida que avancemos con la vacunación masiva, lo que esperamos es que cuando se presenten estos picos sean menos fatales y sean menos virales, es decir, que tengan menor carga de contagio exponencial. Viceministro Moscoso. Sí, señor presidente, aparte de la vacunación, la presencia de los picos está muy asociado a las interacciones sociales y las medidas de protección. En la medida en que nos cuidemos, en la medida que hagamos el autocuidado, en la medida que cumplamos los protocolos de seguridad, que sigamos los lineamientos, que nos protejamos, vamos a evitar no solamente la presencia de más picos, sino bajar el tamaño de los mismos. O sea, esta es nuestra responsabilidad, esta es nuestro compromiso. ¿Qué otra pregunta tenemos? Muy buenas tardes, mi nombre es Silvana Cruz. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer después de que nos vacunamos? Silvana, muy importante. Yo creo que el mensaje es, después de vacunarse con la primera, con la segunda dosis, es muy importante seguir manteniendo la guardia en alto. Tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones. Vacunación no quiere decir fin de la enfermedad. Y ojo, vacunación no significa que alguien no pueda eventualmente contraer más adelante el virus. Y también tampoco significa que las personas pierden cualquier tipo de carga viral para transmitírselo a otros. Por eso, la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es vacunación. En este momento significa seguir llevando la guardia en alto. Obviamente se ha fortalecido el sistema inmunológico frente a los ataques de esta enfermedad, pero el mensaje es seguimos con la guardia en alto y por supuesto eso no significa que nos olvidemos del tapabocas, eso no significa que entonces volvamos a aglomerarnos, no. Aquí el mensaje es todas las pautas de autoprotección se mantienen después de vacunado. ¿Qué otro comentario quisiera hacer usted, viceministro Moscoso, sobre este tema? Sí, presidente, efectivamente, después de la primera, segunda dosis y 2 semanas se ha demostrado que la posibilidad de contraer una enfermedad severa y grave es de menos del 1%. Eso significa que las vacunas son efectivas más del 99% en prevenir enfermedades graves, pero no significa que limiten en su totalidad la posibilidad de contagiarlo. Nosotros podemos estar vacunados y contagiarnos y tener una enfermedad leve o una enfermedad asintomática. Y si no tomamos y no llevamos las medidas de protección, puede que no nos afecte a nosotros, pero sí puede afectar a otras personas. Por eso todas las personas vacunadas deben seguir llevando todas las medidas de protección, el uso del tapabocas, el distanciamiento, las aglomeraciones. Esto es vital e importante para que todos los entendamos hasta que vayamos trabajando hacia esa cobertura o inmunidad de rebaño que va a estar por encima del 70% de personas vacunadas, presidente. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Buenas tardes, mi nombre es Mariana Iregui y quería saber si en algún momento el carnet de vacunación va a ser requisito para viajar como lo es el de la fiebre amarilla. Esa es una muy buena pregunta, viceministro Moscoso. Las autoridades en materia de salud vienen conversando sobre esto. Hoy lo que se denomina como el Reglamento Sanitario Internacional, es el que se aplica para ciertas patologías en las cuales existen ese pasaporte, lo que llaman ese carnetcito amarillo, que registra sobre todo ciertas enfermedades cuando se hacen viajes a países tropicales y subtropicales. En el caso particular de Colombia, nosotros estamos emitiendo el pasaporte de vacunación, que lo llamamos pasaporte, que en realidad es el carnet de vacunación, que lleva la información para hacer el acompañamiento entre primera y segunda dosis, para tener toda la precisión, pero también como una herramienta que tiene el ciudadano para tener la certeza de que ya cumplió su ciclo de vacunación. Internacionalmente todavía no hay un consenso, hay varios países que han hablado de esta medida, uno de ellos Estados Unidos. Viceministro Moscoso. Creo que lo importante aquí es invitar a todos los colombianos que si están en la fase, en el momento de la vacunación, a que nos vacunemos, que tengamos esa primera y esa segunda dosis. Ese carnet, aparte de protegernos, nos sirve para que en el mundo conozcan que estamos vacunados. Entonces, invitar a todo el mundo, por favor, estamos en su etapa, terminemos y vayamos y vacunémonos. Muchísimas gracias, viceministro Moscoso, y también está con nosotros el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, para atender la situación del COVID-19 en la ciudad de Santa Marta. Hoy también la Superintendencia de Salud habilitó 25 camas de unidades de cuidado intensivo con la puesta a punto de una de las facilidades que estaba bajo intervención. Superintendente, cuéntenos de la ampliación de esta capacidad y por qué es tan importante para atender en este momento lo que puede ser una presión grande sobre la capacidad de respuesta del sistema hospitalario por cuenta del COVID-19 en la ciudad de Santa Marta. Presidente, los magdalenenses necesitan hoy más que nunca nuestra solidaridad y todo nuestro compromiso. Por eso, con el apoyo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud y del Hospital Julio Méndez Barreneche, en cabeza de su agente interventor, hoy tendrán 25 unidades de cuidado intensivo adulto totalmente dotadas, que le van a ampliar la capacidad instalada del departamento. Este fin de semana trabajaron con toda la intensidad, presidente, para dejar lista la infraestructura. Durante los primeros días de la semana, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio, nos envió las bombas, los monitores, los ventiladores. Los profesionales están listos, contamos con 2 intensivistas, 8 médicos generales, 8 terapeutas respiratorios, 10 jefes de enfermería y 24 auxiliares, esos héroes que van a estar aquí en la primera línea al frente de batalla. La buena noticia, presidente, es que hoy ya tendremos listas estas 25 unidades de cuidado intensivo a las que empezarán a llegar pacientes que hoy necesitan de cuidado crítico. Presidente, los equipos son importantes, las camas, los monitores, los ventiladores, pero lo más importante es el talento humano. Por eso quisiera que fueran ellos los que le enviaran este mensaje al país. Soy el doctor Hans Perenque García, médico intensivista. He aquí conmigo y quienes hacen todo esto posible, que no solamente el equipamiento que tenemos disponible desde a partir del día de hoy, sino que todo este esfuerzo valga la pena. Y son mi equipo de trabajo, conformados por un grupo de héroes que día a día se levantan para tratar de ayudar a los más necesitados en el contexto de esta pandemia. Gente que le está metiendo el hombro a esta situación y que cada día estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros para poder hacer frente a este problema de salud pública que realmente nos está golpeando. Gracias a todos ustedes, para todo el Magdalena, empezamos esta nueva unidad de cuidados intensivos con 25 unidades totalmente dotadas, con ventiladores de buena generación, con monitores de última línea y todo el material humano de trabajo que está siempre dispuesto a ayudarlos. Presidente, pero la emergencia no solamente está padeciendo el departamento del Magdalena. Recordará usted que también el departamento de Antioquia hoy tiene muchas dificultades. Por eso, la semana pasada llegamos con ese proyecto bandera de su gobierno que ha sido respaldado por la empresa privada, Misión Colombia. 40 profesionales que llegaron al departamento de Antioquia, que están trabajando en un hospital, el Hospital Departamental La María, y que tienen a su cargo 16 unidades de cuidado crítico. Desde la superintendencia, presidente, seguimos nuestra función, seguimos sus instrucciones de estar vigilando no solamente el Plan Nacional de Vacunación, pero también seguimos adelantando toda nuestra capacidad, todo nuestro compromiso para proteger los derechos de todos los colombianos. Vamos a ganarle vidas a esta batalla frontal contra el COVID-19.
Muchísimas gracias, superintendente. También tenemos otra pregunta de la ciudadanía. Hola, señor presidente. Mi nombre es Giovanni García Casas. Hemos escuchado que el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de solidaridad sostenible. ¿En qué consiste? Giovanni, muchas gracias. Yo quiero aprovechar para transmitir este mensaje también a todas las familias colombianas y quiero también ponerlos en un contexto. El año 2019 cerró para nuestro país con un crecimiento económico por encima del promedio del mundo y cerramos además con el menor déficit fiscal de los últimos años en nuestro país, aumentando el recaudo. El año 2020 empezaron los meses de enero y febrero con un gran dinamismo, estábamos creciendo por encima del 4% y se nos vino la pandemia. Este enemigo invisible que, como ustedes lo han visto en todo el planeta, ha traído no solamente afectaciones sustanciales en la pérdida de vidas. El mundo se aproxima a 3 millones de personas que han fallecido por esta enfermedad. Vimos también cómo se exacerbaron la capacidad de atención de los sistemas de salud, cómo era necesario fortalecer las unidades de atención y, por supuesto, tener herramientas para proteger a los más vulnerables y permitir la reactivación económica. En el caso particular de nuestro país, cuando llegó este enemigo del COVID-19, tomamos medidas donde aumentamos nuestra capacidad de endeudamiento y también aumentamos nuestro gasto. Un gasto que se ha destinado ¿a qué? A duplicar las unidades de cuidado intensivo, a adquirir 35 millones de vacunas para toda la población colombiana, en otorgar el ingreso solidario a más de 3.400.000 familias en todo el país, a entregarle la devolución del IVA o el pago anticipado de IVA a cerca de 2 millones de familias, darle giros extraordinarios a cerca de 2.7 millones de familias en acción, a 1.7 millones de adultos mayores, a más de 500.000 jóvenes en acción, de otorgar garantías del 90-80% por cerca de 21 billones de pesos a través del Fondo Nacional de Garantías, de llevar el PAEF, el subsidio, al ingreso del salario mínimo legal mensual del 40 o 50% y además subsidiar esas primas para esos trabajadores. Esos programas nacieron dentro de esta pandemia y la pandemia requiere hoy más que nunca que estos programas sociales se mantengan porque seguimos viendo la amenaza que tiene esta pandemia. Lo decía hace pocos días el representante del PNUD en este espacio de prevención y acción. Gracias a estos programas salvamos a millones de familias de caer en la pobreza extrema y de caer en la pobreza de una manera severa o más severa y logramos proteger a muchísimos hogares en nuestro país. Hoy se requiere mantener esas herramientas y por eso la transformación social sostenible tiene los siguientes componentes. Primero, extender el ingreso solidario como un programa que siga llegando a más familias y que llegue a esas familias más vulnerables, aumentando también el ingreso por número de miembros, de manera que tengamos el componente de equidad, solidaridad y focalización. Segundo, aumentar la devolución del IVA a más familias vulnerables. Tercero, gratuidad en la educación universitaria pública para estratos 1, 2 y 3, que es lo que hoy estamos haciendo a través del Fondo de Solidaridad Educativa en Generación E, a cerca de 700.000 jóvenes en todo el territorio nacional. ¿Qué se quiere aquí? Universidad gratuita, estratos 1, 2 y 3, y que eso también sea un elemento de equidad. Cuarto, lo que se busca es un subsidio para la contratación de nuevo personal de trabajo, particularmente jóvenes, mujeres mayores de 40 y también en el caso de discapacitados, personas en condición de discapacidad, donde se contratan, el empleador no paga la seguridad social, la subsidia al Estado por un periodo limitado. También bajar la carga a la micro y pequeña empresa en nuestro país y algo que también es absolutamente necesario, que tengamos la capacidad de llegar con herramientas sociales, giros extraordinarios a las familias también más vulnerables que están dentro de los programas de transferencias condicionadas. Eso hace que esta transformación social sostenible sea un mecanismo para proteger a los más vulnerables, a los más afectados por esta pandemia y estabilizar las finanzas públicas de nuestra nación. Ya ha sido radicado este proyecto, esperamos tener un debate constructivo en el Congreso donde podamos escuchar todos los aportes y como sociedad construir, porque como lo he dicho, los programas sociales se mantienen en el 2021, los efectos de carácter fiscal se empiezan a generar en el 2022
y no tendrán, sino hasta el 2023, su gran impacto en materia de recaudo. Es decir, esta no es una medida que sea para nuestro gobierno desde el punto de vista de impacto fiscal, sino que es para toda la sostenibilidad de corto y mediano plazo para futuras administraciones en nuestro país, pero atendiendo en este momento con los programas sociales a quienes están más afectados y más vulnerables con ocasión a esta pandemia. Y por eso también quiero invitarlos hoy a que vean este testimonio sobre el alcance que han tenido los programas sociales que se han desarrollado en el marco de la pandemia y que debemos mantener. ¿Qué es la transformación social sostenible? La transformación social sostenible es una agenda del Gobierno Nacional de acciones encaminadas a fomentar el crecimiento y la reactivación segura del país, además de la protección de los más vulnerables en medio de la pandemia por el COVID-19. ¿Qué se busca con la transformación social sostenible? Ampliar el ingreso solidario en el tiempo, la devolución del IVA, la extensión del PAEF a lo largo de 2021, la gratuidad en la educación universitaria pública, el incentivo a la contratación de jóvenes y alivianar la carga tributaria para las micro y pequeñas empresas del país. Metas y resultados. Apoyo al empleo formal PAEF. La iniciativa busca apoyar la conservación del empleo formal, entregando el 40 y el 50% del salario mínimo por cada trabajador postulado. Con el PAEF se ha llegado a más de 4 millones de personas, más de 140.000 empresas con una inversión de 6,4 billones de pesos. Ingreso solidario. Busca ayudar a 5 millones de colombianos con transferencias monetarias por un valor de 160.000 pesos mensuales por hogar, desde abril de 2020 hasta junio de este año, lo que implicaría una protección cercana a 20 millones de colombianos. Devolución del IVA. Busca ayudar a 3 millones de personas con transferencias por un valor de 76.000 pesos durante 6 ciclos. Durante todo el año 2020 se invirtieron más de 366.000 millones de pesos para beneficiarios de este programa. Fondo de Solidaridad Educativa. A través de 4 líneas de crédito, busca beneficiar a más de 885.000 estudiantes con el pago de pensiones, matrículas y gastos de sostenimiento. Para este año, el Gobierno Nacional destinará más de 1,3 billones de pesos para la educación superior. Disminución de carga tributaria a MIPYMES. Busca disminuir la carga tributaria a las micro y pequeñas empresas del país, con el fin de incentivar la contratación. Contratación de jóvenes. Busca proteger el empleo de 1.000 jóvenes, dando un incentivo para que se contrate a personas entre los 18 y los 28 años. Además, durante 5 años, la nación aportará lo correspondiente a la seguridad social. El presidente Iván Duque aseguró que la transformación social sostenible busca la estabilidad de las finanzas públicas y a su vez atender a los más vulnerables afectados en esta pandemia. Este es un mensaje también muy importante y qué mejor que ver el alcance de estos programas a través del testimonio de los beneficiarios. Andrea Delgado es una de ellas. Ella es beneficiaria de la devolución del IVA y nos cuenta su historia. Tengo 4 hijos. Tengo una niña que tiene 12 años, un niño de 8, uno de 6 y un niño de 2 añitos, mi bebé. En medio de la pandemia me fue muy duro, ya que económicamente me tocó salirme de la casa donde yo estaba viviendo con mis hijos, me tocó irme a vivir con mi hermana y mis hijos y mis sobrinos. Soy Andrea Delgado Moreno, tengo 29 años, soy bogotana, soy una persona afrodescendiente, mi familia es del Valle del Cauca, llevo más de 20 años viviendo en el barrio Patio Bonito. Pues yo creo que como para todo mundo fue algo inesperado, algo muy duro. Primero pues el no conocer sobre el virus, lo segundo sobre la economía. ¿Por qué? Porque yo tenía mi trabajo, en el trabajo pues como la mayoría de los trabajos mucha gente quedó desempleada, entre esas quedé yo. Me enteré de lo de la devolución del IVA por medio de la televisión, que decían que algunas madres del programa Familias en Acción iban a quedar pues beneficiarias. Me acuerdo tanto que fue el 1 de abril que recibí mi primer giro y he recibido 4 giros de 75.000 pesos. Ese día recibí mi dinero, lo retiré, fui y hice mercado para mis hijos y para mí.
pienso que los beneficios que ha otorgado el gobierno son una gran ayuda. ¿Por qué? Porque pues con esos beneficios podemos sobrevivir muchas madres cabeza de hogar. Ahí vemos el alcance también de estos programas desarrollados en medio de la pandemia que son para proteger a la población más vulnerable. Y nos acompaña el señor viceministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Juan Pablo Zárate. Doctor Juan Pablo, hablemos del alcance de estos programas sociales en el marco de la transformación social sostenible, y también interesante ver las referencias internacionales de otros países que en medio de esta coyuntura están tomando decisiones similares. Lo escuchamos. Presidente, buenas noches. Como usted bien dice, el programa de transformación social sostenible tiene como un objetivo final la reducción, el combate contra la pobreza de una manera sostenible. Como usted bien lo señalaba, la pandemia ha afectado la pobreza a lo largo y ancho del mundo y su afectación no ha sido mayor en el caso de países como Colombia, y como lo dirá la doctora Fayeta, gracias a la política estatal que usted ha reseñado. Entonces, la ley que se ha radicado el día de hoy tiene un enfoque muy importante para continuar con estos programas, con los programas que han sido exitosos. Hay unos programas que vamos a continuar de manera permanente, que son los programas que tienen que ver con transferencias monetarias. Queremos llegar a más hogares y con un mayor nivel de recursos. Por ejemplo, presidente, para los hogares más pobres de Colombia, si se aprueba la ley, tendríamos una transferencia mensual de 245.000 pesos para un hogar de 4 personas. Y queremos, el otro conjunto de programas permanentes son los que tienen que ver con educación, presidente, que usted ha señalado. Hay programas transitorios, como la ampliación del programa PAEF, que ha sido un programa que, como usted señaló, muy importante para la protección del empleo y la supervivencia empresarial. El programa estaba diseñado hasta marzo, con esta ley podrá ir hasta el mes de junio. Ha beneficiado a 142.000 empresas, de las cuales el 98% son empresas medianas y pequeñas. Y también otro programa transitorio, dado el impacto de la pandemia en el mercado laboral, es aquel que subsidia los aportes a la seguridad social, con lo cual esperamos afectar positivamente a más de 500.000 personas. Un segundo aspecto, presidente, es que para que estos logros de pobreza sean sostenibles, las finanzas públicas mismas tienen que ser sostenibles. Cuando hay dudas de las finanzas públicas, los países dejan de ser financiados, dejan de crecer y la pobreza comienza a aumentar. Esa es la historia de Colombia y de buena parte de los países emergentes. Por eso, presidente, en esta coyuntura no somos los únicos que estamos pensando en prorrogar los programas y en conseguir los recursos para garantizar la sostenibilidad fiscal. Países emergentes como nosotros, de nuestro vecindario, como Brasil y México, están en la misma ruta. Países emergentes como Tailandia y otras partes del mundo, y países desarrollados como Estados Unidos o España ya comienzan a hablar de cómo financiar sus programas y cómo financiar los gastos que han tenido que hacer durante la pandemia. Y en ese sentido, presidente, creo que la ley tiene fuentes de ingresos que yo quisiera señalar 3 puntos fundamentales. Un aporte importante de las empresas, beneficiando, como decía el video, a las pequeñas y medianas empresas con la estructura tributaria, pero también un aporte importante de las grandes empresas, de sus dueños, a través de un aumento en la tributación de dividendos, una tributación muy progresiva en el caso de personas naturales. Eso quiere decir que los que más ganan o más ganamos tenemos que aportar más, y en el caso de IVA, muy importante la devolución del IVA al 40% más pobre de la población colombiana, y una protección en el caso de IVA tanto para las tarifas de alimentos como sus cadenas productivas. Yo diría, señor presidente, que este es mi resumen de lo que es el proyecto de ley. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Zárate. Y también el rostro de los beneficiarios. Vamos a ver este testimonio de Luis Ortega en la ciudad de Cúcuta. Él ha sido beneficiario de ingreso solidario a lo largo de la pandemia, y viendo su testimonio también podemos entender por qué la importancia de mantener este programa mientras sigamos enfrentando este reto de la pandemia. Ese beneficio me enteré a través del programa del presidente en las horas de la tarde que lo están presentando.
tengo 4 hijos y a través de este ingreso solidario me ha ayudado a sostener un poco más mi familia. Comencé a indagar, por ejemplo, a través de personas de la alcaldía. Me ayudaron mucho diciéndome, no, mire, ingrese los datos a través de la SINCAR, Vive tu SIN, registra tus datos en banca mía, ahorro la mano. Y pues yo hice esos datos y como aproximadamente 15, 20 días comenzaron a llegar los mensajes del Departamento de Prosperidad Social de que me iba a llegar un bono cada mes. A través de este beneficio nos estamos ayudando muchos. Les agradecería mucho que por favor lo dejaran permanente o por mucho más tiempo. Vemos ese testimonio. Y también para hablar del alcance que tienen estos programas de carácter social creados en el marco de la pandemia y que protegen a la población más vulnerable, está la representante del PNUD en nuestro país y quien es la representante residente de Naciones Unidas en Colombia, la doctora Jessica Falleta. Doctora Jessica, estamos contra el tiempo, pero muy importante su reflexión sobre el alcance, la importancia de mantener estos programas sociales en la coyuntura y como ustedes también lo han alertado desde la propia oficina del Secretario General de Naciones Unidas, hacerlo es una necesidad para evitar retrocesos sustanciales en materia de pobreza. Buenas tardes, presidente. El viernes pasado presentamos un estudio en el que medimos el impacto y la efectividad de la inversión que el gobierno ha hecho, del gran esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno en programas de asistencia social para mitigar el impacto de la pandemia. Y nuestros hallazgos son que la creación de estos programas nuevos como Ingreso Solidario, la devolución del IVA, el PAEF y otros, sumados a la ampliación de programas existentes como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, que llegaron a millones de hogares, evitaron que 2 millones de personas caigan en condición de pobreza. Y más importante aún, se ha logrado mitigar la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales que corresponden a 4 millones de personas que hubieran caído en pobreza extrema. Entonces son números muy significativos que además esto ha permitido que no se incremente la desigualdad que ha sido exacerbada a nivel global en el mundo. Además, pues la ampliación de la cobertura de las transferencias monetarias que logró pasar del 39% al 89%, casi se ha avanzado muchísimo el país en lo que es la cobertura, una cobertura universal con un ingreso mínimo para las personas más vulnerables. Sabemos que esto ha representado un reto fiscal de grandes magnitudes y por eso la importancia de generar recursos que permitan al país garantizar este ingreso para las personas, de mantener los programas sociales, pero también de fomentar el empleo formal. Y el gran reto absolutamente va a ser mantener y consolidar estos programas sociales. Nuestras recomendaciones es mantenerlos por lo menos a lo largo del 21, si se puede aún más, para mantener esta sostenibilidad y que las personas no retrocedan y no recaigan en situación de pobreza, y no solamente a las personas más pobres, pero además a ese grupo que se les llama vulnerables. Y sobre todo hasta que la vacunación haya cubierto a las personas más en riesgo, hasta que se evidencien muy concretamente los signos sólidos de recuperación del mercado laboral. Y creemos muy importante hacer un esfuerzo adicional, sobre todo para llegar a esas personas que han sido más afectadas por la pandemia, como son las mujeres, que han sido afectadas por un desempleo casi el doble de los hombres, a los jóvenes con los programas gratuitos, en las áreas rurales del país como son el PEDET, y sobre todo también las personas en ocupaciones informales, por lo que los programas deben ser acompañados además de programas de recuperación económica que generen y protejan el empleo, y por eso programas como el PAEF muy importantes. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, doctora Jessica. Y uno de los aspectos importantes también para que los colombianos lo tengan claro desde el punto de vista de las finanzas de la nación es la política fiscal de nuestro país y la credibilidad, pero al mismo tiempo todas soportando
esta urgente necesidad de atender a los más vulnerables. Por eso también nos acompaña el doctor Juan Pablo Córdoba, quien preside con la Comisión de la Regla Fiscal en nuestro país. Doctor Juan Pablo, también su reflexión sobre la importancia de adelantar estos programas sociales y estar soportados en el ancla de la credibilidad y la responsabilidad fiscal de nuestro país. En el Comité Consultivo de la Regla Fiscal hemos revisado los resultados fiscales de 2020 y las proyecciones para 2021. Asimismo, hemos evaluado los escenarios de mediano plazo del comportamiento de la deuda del Gobierno Nacional. La pandemia ha tenido efectos adversos muy considerables sobre la situación fiscal del país. La deuda del Gobierno pasó de 50% del PIB a 65% del PIB y el pago de intereses está previsto que represente 3.3% del PIB, lo que equivale a una cuarta parte del recaudo total de impuestos. Algunos de estos efectos son temporales y se espera puedan reversarse una vez el país logre retomar un nivel de actividad normal, pero quedarán efectos permanentes que debemos atender. En particular, la mayor carga de la deuda del Gobierno exigirá mayores esfuerzos fiscales para poder cumplir con dichas obligaciones sin desplazar otras prioridades de gasto del Gobierno, al tiempo que es probable que algunas de las fuentes de ingresos permanentes se hayan visto afectadas por el cierre definitivo de negocios y la pérdida de empleos. Estos tomarán tiempo en recuperarse. La propuesta del Gobierno de iniciar un proceso de ajuste gradual y ordenado es responsable. Las proyecciones de mediano plazo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público indican que para estabilizar la deuda es necesaria una mejora en el balance primario de la nación de al menos 1.5% del PIB de manera permanente a partir de 2022. Este debe ser el objetivo a alcanzar con la iniciativa de reforma que se discuta en el Congreso de la República. La situación fiscal es delicada. El Comité Consultivo de la Regla Fiscal ha hecho un llamado a que demandas adicionales al Estado que impliquen mayor gasto público vengan acompañadas de la identificación de los ingresos que las hagan posibles. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Córdoba. Y está con nosotros el señor gobernador del Norte de Santander, doctor Silvano. Muchísimas gracias. Y también, muy importante, estábamos hoy entregando obras del Hospital de Gramalote, el Centro de Atención al Migrante, el inicio de obra del puente Mariano Ospina Pérez, también la conexión tan importante de Astilleros Tibú y dejar delineada la ruta Tibú-La Gabarra, y estábamos también acompañando muchos de los programas sociales en el departamento. Hablemos sobre el alcance de estos programas y las medidas de control de pandemia, porque han ido de la mano. Presidente, buenas noches a usted y a todos los colombianos. Muy agradecidos con la acción de gobierno, especialmente en el mejoramiento de la infraestructura, la competitividad. Estas obras de infraestructura son históricas, las inversiones son sin precedentes. Quiero mencionar, como lo hemos dicho en el transcurso del día de hoy, el impacto que ha tenido los programas sociales del Gobierno Nacional en el departamento de Norte de Santander. Son más de 677.000 personas las que son beneficiadas de los programas sociales, 179.000 de ingreso solidario, 62.500 de devolución del IVA, 188.000 de familias en acción, más de 67.000 personas de adulto mayor beneficiarios con estos programas, de jóvenes en acción 115.000, de generaciones 15.000 y del PAEF 47.344 y 2.659 empresas beneficiadas con este programa. Quiero resaltar un programa muy importante que permitió que más de 47.000 estudiantes de educación superior se vieran beneficiados con el programa de matrícula cero. Una alianza entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y nuestras universidades. Es muy importante, presidente, que estos programas continúen porque son la solución para reducir la pobreza, para minimizar el impacto de esta pandemia en Norte de Santander. Aprovecho esta oportunidad, presidente, para darle las gracias por esta visita que ha dejado esperanza y fe y cómo logramos avanzar en ese proceso de vacunación y con la orientación del Ministerio de Salud, con las medidas que permanentemente el Ministerio del Interior y Salud nos autorizan, hemos contenido esta pandemia en Norte de Santander. Muchas gracias, señor gobernador. Y está también el señor alcalde de Cúcuta, doctor Yáñez, también. Estamos contra el tiempo, pero ese mensaje importante, los programas sociales y cómo han sido también parte fundamental para cumplir con las medidas preventivas del COVID-19. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colombianos. Congratulados con su visita, presidente,
y obviamente demostrar nuestro afán, nuestra persistencia de no ceder un solo segundo a las grandes obligaciones que como comunidad tenemos. Todos los factores de las medidas del alto gobierno, en compañía con la gobernación del departamento, vienen poco a poco dando sus frutos y por esa razón mantenemos la pandemia bajo control. Sabemos paralelamente que no hemos ganado nada, que tenemos que seguir respetando la pandemia a partir del cuidado, a partir de entender que tenemos que profundizar nuestras graves apuestas de la mano con el alto gobierno, y celebro muchísimo, presidente, la apertura de mesas de trabajo permanentes por nuestra región. Una ciudad sui generis, pero vamos para adelante. Muchísimas gracias, alcalde Yáñez. Y usted decía algo muy importante. Usted decía que se compaginaban los dos programas, control de la pandemia y atender a los más vulnerables. También está con nosotros el ministro del Interior, Daniel Palacios. Ministro, Centro de Atención al Migrante que entregamos hoy, muy importante en medio de la pandemia, porque también es un mecanismo de control y de protección a la población migrante en esta zona de frontera. Así es, señor presidente, un saludo muy especial para toda la audiencia. Como ha sido su instrucción, hemos venido trabajando en esta atención humanitaria a la población migrante en el proyecto de los centros de atención para el migrante, siendo el día de hoy la inauguración del número 3 aquí en Los Patios, en norte de Santander. Este es un centro que está diseñado para ese camino que ejerce el migrante, presidente, con una inversión de más de 2.000 millones de pesos, a lo que llevamos ya a la conclusión del proyecto inicial de más de 7.000 millones de pesos para atender 200 migrantes diarios que hacen ese camino, ese tránsito del migrante caminante que hace todo su recorrido por norte de Santander. Aquí tienen acceso a salud, nutrición, educación, asesoría jurídica y eso, presidente, dentro de ese marco de atención a la población más vulnerable, a esa población migrante, en donde también tiene atención en materia de prevención del COVID-19. Muchísimas gracias, ministro. Y eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Mañana estaremos también hablando de vacunación masiva, reactivación segura, prevención de contagios y, por supuesto, también de transformación social sostenible para hacerle frente a esta pandemia. Los dejo con este mensaje de autocuidado. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. El COVID es un enemigo silencioso. Relajarnos en las medidas y no cumplir los protocolos es la ventana al virus. Evita ser fuente de nuevos contagios. La mejor manera de cuidar a los demás es siendo rigurosos con el autocuidado y cumpliendo los protocolos. Sin importar la edad, todos estamos en riesgo.